Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Continuamos con nuestros videos de 101 truco de Excel. Y para finalizar esta sección de gráficos en el video 27, te voy a mostrar cómo poder hacer un gráfico de termómetro con el cual puedas representar una variación de un valor en comparación con otro de una manera súper sencilla. Vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar los datos, irnos a insertar, gráfico de columnas, seleccionamos el primer gráfico, nos vamos a ir a la opción de cambiar fila por columna. Ahora seleccionamos una de las columnas, clic derecho, dar formato de serie de datos, y en esta opción donde dice superposición vamos a borrar y le voy a poner al 100%. Eso va a hacer que los dos datos se superpongan, pero el que va a estar siempre al 100%, que es la cantidad a alcanzar, está adelante. Así que lo que vamos a hacer es cambiarla hacia atrás, para lo cual nos vamos a ir a la opción de seleccionar datos, y aquí vamos a seleccionar la serie 1 y la vamos a enviar hacia atrás. Pongo aceptar y ahora vemos que ya está atrás. Entonces, si yo cambio aquí el valor, ya estamos viendo nuestro efecto de termómetro. Ahora, el siguiente paso va a ser cambiar los colores. Voy a seleccionar en la cantidad del 100%, sea el color rojo. Nos vamos a ir a formato, relleno, y le voy a poner un rojo intenso. Asimismo, el contorno también va a ser de rojo intenso, pero voy a volver y me voy a ir a grosor y le vamos a poner un grosor. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el color para que dé este efecto. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar el color rojo, relleno de forma, le voy a poner blanco y el contorno se lo vamos a poner rojo intenso. Y por supuesto vamos a tener que cambiar el grosor. Y este celeste o azul, ahora sí, a este lo voy a cambiar también a rojo intenso, pero le voy a quitar sin contorno. De tal manera que ya estamos con el movimiento de nuestro termómetro. Lo siguiente que tocaría sería hacer un poco más angosto, borrar el título, borrar la etiqueta del eje horizontal y hacer que el eje vertical se iguale al 100%, para lo cual, si no tienes el panel abierto aquí, lo voy a cerrar para que veamos que hacemos clic con el derecho, dar formato al eje, y aquí donde dice límites mínimo y máximo, como puedes ver, está en automático. Entonces vamos a borrar, voy a poner 0 y voy a poner 1. Aunque hemos puesto el mismo nombre, puedes ver que Excel ha detectado de que esto está establecido de forma manual, de tal manera que ya lo acaba de ajustar. Lo siguiente sería quitar el borde. Voy a seleccionar el gráfico, formato, contorno, sin contorno. Vamos a reducir nuestro gráfico y sigue operativo, como puedes ver. Ok, lo siguiente es poner la esfera para darle ese otro aspecto. Nos vamos a ir a insertar formas, elipse. Con la tecla mayúscula presionada le vas a dar y va a mantener la forma de una circunferencia. Vamos a cambiar el degradado a esta opción. Me voy a ir a la opción de degradado nuevamente, más degradado. Eso va a abrir en el panel derecho la opción para cambiar los colores. Voy a seleccionar el primer color y le voy a poner un rojo no tan intenso. El segundo color vamos a seleccionar es un rojo intenso y este lo vamos a eliminar. Por cierto, teníamos que quitarle el contorno, y aquí vamos a mover la barra un poco de tal manera que le dé ese aspecto tridimensional. Ahora voy a copiar esto acá, voy a moverlo, perdón, hacerlo un poquito más amplio y lo vamos a poner. Ahora voy a, con la tecla Shift presionada, voy a seleccionar la esfera y el gráfico, formato, agrupar, con lo cual ya queda nuestro gráfico. Eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te haya gustado y que puedas aplicarlo y utilizarlo en alguna actividad. Gracias por estar aquí, gracias por ver el video y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao, chao.